Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos. Yo soy Pau Prada y me acompañan hoy en la charla Fernando Dávila, Javier Díaz y hoy tenemos un invitado especial, Pablo González. Hoy vamos a hablar sobre fotografía macro y para ello contamos con Javier y Pablo, que son muy buenos en esto. Adelante, Javier. Buenas tardes a todos. Es un placer, como siempre, volver aquí al Clubhouse a hablar de Buenas fotografía. tardes. Y en este caso nos vamos a dedicar a la fotografía macro. Nosotros, tanto Pablo como yo, que ahora os lo presentaré, estamos en León, en España. Y aquí la temporada de macro es bastante cortita. De hecho, acaba de empezar, como quien dice, y termina pues a finales de agosto, pero intentamos hacer el mayor número posible de salidas y contamos con una biodiversidad en cuanto a vida silvestre se refiere muy, muy, muy grande en el conjunto de la península ibérica. Bueno, saltando esto, os voy a presentar a Pablo González Mayorga, que es un fósforo como yo de la fotografía macro y le apasiona pues todo tipo de insectos, sobre todo mariposas. Básicamente nos dedicamos a la fotografía de mariposas porque bueno, es lo más llamativo y lo que más llena los sensores. Pero bueno, en cualquier caso, os dejo con él, que se presente y adelante, Pablo. Hola, pues muy buenas y encantado de estar aquí compartiendo con vosotros estas charlas de fotografía, hoy en concreto la de fotografía macro. Bienvenido, Y como Pablo. bien, muchas gracias, Bienvenido. Vic. Y nada, como bien dice Javier, pues nos dedicamos a esta disciplina fotográfica que para mí es una de las que más satisfacciones me reportan y que además pues tiene la ventaja de estar en contacto continuamente con la naturaleza, con los insectos, de conocimiento, de aprender, de aplicar conocimientos y es una de las más satisfactorias, ¿no? Como he dicho. Un apunte. Yo me especialicé, entre muchas comillas, en este tipo de fotografía porque es la única disciplina fotográfica que te permite hacer fotos a cualquier hora del día con cualquier tipo de luz, cosa que no ocurre en la fotografía de paisaje, por ejemplo, en los retratos. O sea, aquí puedes hacer fotos tranquilamente a las 3 de la tarde con el sol encima de ti a 40 grados, no hay ningún problema. Siempre y cuando haya bichos que fotografiar, la luz en ese contexto hay que domarla un poco y ahora iremos a hablar un poco sobre esto. Pablo. No sé, parece que quería Fernando decir algo. Sí, quería preguntarles justamente, como dice Javi, tiene la particularidad de que se puede hacer fotografía a cualquier hora del día, de la tarde, de la noche, qué sé yo, pero la otra limitante del tiempo de la fotografía que ustedes realizan es que, como ya lo dijo Javi, es una fotografía que no se lo puede hacer en todo el año, sino es algo temporal, es una fotografía estacional, digámoslo así. Háblame, Pablo, de eso. Sí, efectivamente, sobre todo pues dependiendo un poquito de la zona en la que te encuentres, ¿no? Nosotros vivimos en el norte de España y como decía Javi en la introducción, pues tenemos muy limitado esa temporada macro, ¿no? Que empieza prácticamente a finales de marzo, se podría empezar a hacer algo, hasta finales de agosto, principios de septiembre, ¿no? Este año, además, por circunstancias climáticas, está siendo un arranque desastroso, ¿no? Y además, Javier lo puede decir, que tiene el monazo, porque todavía prácticamente no se ha estrenado. Y hemos empezado muy tarde la temporada. Esperemos que remontemos a partir de ahora y podamos hacer pues, salidas y disfrutar un poquito de lo que nos gusta, que es la fotografía macro. Pero es verdad que está siendo, vamos, terrible. Aparte del condicionante de fechas, de calendario, hay un condicionante muy bestia, sobre todo en los últimos años que con el cambio climático se está notando una barbaridad, que es el viento. Fotografiar algo que está posado en una flor con rachas de viento de 30 kilómetros por hora no es que sea difícil, es que es imposible. Entonces, encontrar dentro de lo que es la temporada días sin viento es como que te toca la lotería, ¿sabes? Pasamos a hablar un poco de técnica, Pablo.
Venga, pues pasamos a hablar un poquito de técnica. Yo creo que en principio, primero, habría que dar una pequeña definición de lo que es la fotografía macro, ¿no? ¿En qué consiste la fotografía macro? Yo he estado viendo, antes de intervenir, pues, en distintas fuentes, las distintas definiciones que hay de fotografía macro, y más o menos los autores se ponen de acuerdo en que es aquella fotografía de lo pequeño, por decirlo así, del mundo pequeño, que se consigue con cierta nitidez y cierta claridad, pues empleando diferentes medios, ¿no? Realmente la definición es la de conseguir una fotografía que tenga una relación de magnificación de 1 a 1, es decir, lo que mide uno en la realidad, que mida uno en el sensor. Algunos autores bajan esa magnificación hasta un 50%, ¿no? Que mide uno en la realidad, que pueda medir pues medio en el sensor. Pero nosotros englobamos dentro de la fotografía macro, tanto Javi como yo, esa fotografía de aproximación también, ¿no? El 30% de nuestras fotos no llegamos a hacer las magnificaciones. Efectivamente, no se trata solo de pegarte al bicho, que es lo que básicamente es lo que ha comentado ahora Pablo. A ver, nosotros, aunque no sea estrictamente la definición de fotografía macro, nosotros consideramos ya una fotografía macro una relación 4:1, 3:1, 2:1. Es decir, o sea, para que nos entendamos, que se vea el tallo, la flor y el bicho posado encima, y un poco de fondo, quiero decir, de ambiente. Aunque no estás encima del bicho y lo que mide 1 centímetro en la realidad no mide 1 centímetro en el sensor, eso se sigue considerando fotografía macro. Adelante, Pau. Es una de mis dudas, de mis grandes dudas. ¿Cuál es la distancia entre la cámara y el bicho? Para que la gente más o menos sepa, el 4:3:3, a mí me suena a fútbol. Perdona. Dale, Bueno, Pablo. la distancia mínima de enfoque de los objetivos macro dedicados es muy pequeña. Y no es la distancia a la cámara, es la distancia al sensor. Cuando hablamos de un objetivo que tiene una distancia mínima de enfoque de 30 centímetros, es desde el objeto al sensor, no al frontal del objetivo, ¿no? Entonces, prácticamente puedes pegar. Yo tengo un objetivo 50 milímetros macro que, como le extienda el capuchón de goma que tengo, el parasol, meto al bicho dentro. O sea que Era ahí la duda, porque claro, yo siempre el tema de la fotografía macro, pues como muchísima gente le tengo muchísimo respeto, ¿no? ¿no? Y entonces eso, digo yo, si me acerco a una mariposa, es que se va. O sea, es que entonces, ¿cuánto es la distancia? Y también estabais hablando un poquito sobre la técnica, ¿no? Ahí me descubriré muchas cosas. Esa es la segunda parte. Habla, Fernando. Sí, la pregunta a la que iba justamente. Ustedes hacen un tipo de fotografía de aproximación. Primera pregunta, la diferencia entre fotografía macro y fotografía de aproximación. Segunda pregunta, hay dos objetivos que son los más usados acaso de la fotografía macro. Son el 50 milímetros y el 100 milímetros. ¿Cuál es el que usan ustedes? Gracias. A ver, eso es cierto o es una verdad a medias. Vamos a ver. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Actualmente en full frame, el objetivo más utilizado para macro es el 180. En APS-C, pues un 105, que equivaldría pues, a un 150 o un 160 en full frame. ¿Por qué esto? Pues porque te permite la distancia suficiente al bicho que se vuela y que se mueve para que no se espante y para que puedas acercarlo lo suficiente a tu sensor como para que la fotografía quede pues decente, se le vean los ojos perfectamente y los detalles que tú quieres que se vean. Pero si quiero hacer una fotografía de más aproximación, debo buscar un 50. Eso entiendo. No, no necesariamente. A ver, yo con el 180 puedo acercarme hasta 25 centímetros del sujeto sin ningún problema. El problema es el cacho de paisano que hay detrás de la cámara y que se va a asustar el bicho. Entonces, ahora ahí es donde íbamos a entrar ahora, en la técnica, Correcto, Javi. en cómo fotografiar. Voy a dejarle un poco a Pablo porque si no, no habla nada. Darle caña. Bueno, yo, por ejemplo, uso un 105 macro que para APS-C, pues digamos que es el objetivo macro todoterreno, ¿no? El que vale un poquito para todo. También tengo un 50 milímetros y ese
yo lo uso principalmente para flores, para orquídeas, para cosas un poquito más grandes que no necesito acercarme tanto para que me pueda meter en toda la escena y además con él consigo un poquito más de profundidad de campo, a igualdad de apertura con respecto al 105, ¿no? Entonces, bueno, cada focal tiene su historia, ¿no? Los objetivos macro, una de las grandes características que tiene, aparte de esa distancia focal mínima que tiene, o sea, esa distancia mínima de enfoque, otra es la nitidez y otra es la capacidad, el barril de enfoque. Porque nosotros, otra cosa que no hemos dicho, es que el 99,9% de nuestras fotografías están enfocadas en manual. Y para ello necesitamos que el barril de enfoque, el anillo de enfoque de ese objetivo, tenga mucho recorrido para poder afinarlo, para poder ser milimétrico y sea muy suave, ¿no? Esas son las tres grandes, vamos a decir, características de un objetivo macro dedicado. Porque luego hay muchos más sistemas, ¿no? Yo empecé con tubos de extensión. Luego están las lentes lupa, ¿no? Las close-up, De las focal range aproximación. de aproximación. Hay varios sistemas. Luego está el macro de Anillos de estudio, el inversión. macro extremo, anillos de inversión. Pero eso ya, el anillo de inversión para el tipo de fotografía que nosotros hacemos no es práctico. Los fuelles. Porque eso es para macro de estudio, eso es Efectivamente. para macro extremo en estudio. Para el macro itinerante, por decirlo así, que hacemos Javi y yo, tenemos que llevar un objetivo macro dedicado sin más, pelado. O sea, no llevamos más achiperres encima porque además, eh, como decíamos en la conversación privada, ¿no? Nuestro tipo de fotografía macro, hay muchos tipos de hacer macro y la nuestra pues es pues eso, al vuelo, por decirlo así. Correcto, Pablo, gracias. De hecho, tenemos bueno, varios amigos que hacen libélulas al vuelo. Y claro, conseguir una libélula al vuelo es, vamos, no es que sea contraproducente, es que es absurdo poner un trípode. Eso lo hace un francotirador, ¿no? Claro, es que es absurdo poner un trípode. Entonces hay que pillarlas al vuelo y hay que incluso mover la cámara según la velocidad que va el bicho. ¿Para qué? Pues, para conseguir captar ese movimiento. En fin. Un barrido de toda la vida. Eso es, un barrido, efectivamente. Yo lo que sí quería dejar claro son los tres pasos que para mí son los que he seguido siempre y los que sigo a la hora de hacer cualquier tipo de fotografía. A ver, no es lo mismo fotografiar una mariposa que fotografiar, pues, por ejemplo, un escarabajo. El escarabajo se mueve bastante menos, aunque vuela también, se espanta mucho más difícilmente, entonces te puedes acercar más y puedes hacer más esparavanes. Bueno, lo primero es localizar la presa. Es como para definirlo como un perro de caza, ¿no? Ponerse así con el hocico afilado y las patas mirando y las orejas enfocando a la presa. Agazapado. Eso es. Lo primero es localizar. Y para localizar un bicho que es del tamaño de la uña, poco más, encima de otra flor que es del tamaño de otra uña, poco más, hay que tener la vista entrenada. Y la vista se entrena saliendo a hacer fotos. Es decir, hay mucha gente que tiene cursos de fotografía macro y los hace en su casa. Eso no es fotografía macro bajo mi punto de vista. Pero bueno, hay muchos tipos de fotografía macro. Entonces, lo primero que hay que es entrenar la vista. Y la vista se entrena no localizando y no teniendo una agudeza visual extrema, sino teniendo capacidad de detectar el movimiento. O sea, tú a un bicho cuando está parado prácticamente no lo vas a ver, porque se mimetiza con su posadero, se mimetiza con el entorno y no lo vas a ver, salvo que se mueva. Entonces, tienes que tener el rabillo del ojo entrenado para detectar ese movimiento. Y, una vez detectado, seguirlo hasta el siguiente posadero y una vez allí, acercarte. Ese es el primer paso, o sea, localizar. Segundo paso, acercarte sigilosamente con muchas, por no decir con casi todas, salvo las melanargias y 4 por ahí, las mariposas, puedes hacer ruido, no pasa nada si haces ruido. Si toses, si das palmas, si coges una bocina, no pasa nada porque en el sentido del oído lo tienen bastante poco desarrollado. Sin embargo, si te mueves, ay amigo, en el momento que te detectan,
se volaron. ¿Vale? Entonces, tercer paso, pues una vez localizado y una vez acercado lo suficiente como para hacer la fotografía, respirar tranquilamente, pausadamente y enfocar. El único truco que tiene el enfoque manual es que el ojo esté enfocado. Estando enfocado el ojo, el resto más o menos da igual. Luego ya paralelizaremos el bicho, que de eso le voy a dejar a Pablo que hable, lo de la paralelización. El momento que tienes enfocado al ojo, tienes que también tener en cuenta la apertura de diafragma porque las son muy cortas digamos el enfoque es muy delicado. Si enfoco el ojo ya no sale enfocada la antena o qué sé yo. Entonces, ¿cómo manejas Sí, el diafragma? bueno, el diafragma te lo da la experiencia, ¿no? Se maneja principalmente en función de la distancia que tengamos al objeto, al bicho en este caso, ¿no? Si es un bicho. Y también un poquito teniendo en cuenta la distancia del bicho al fondo, ¿vale? No es lo mismo hacer una toma a f8 teniendo el fondo muy lejos, que prácticamente vamos a aislar perfectamente al sujeto, que tener una mariposa posada en el suelo, que probablemente tengas que ir a un F4 si quieres aislarlo un poquito de ese entorno, ¿no? Las profundidades de campo con las que se trabajan en fotografía macro son tan críticas que estamos hablando apenas de, bueno, milímetros. Estamos hablando de que si sale el ojo enfocado, el ala que está por detrás sale ya desenfocada. Entonces bueno, la experiencia te dice un poco qué tipo de apertura tienes que usar en cada momento, ¿no? No sé Y qué más. para hacer una imagen con varias tomas, me parece que se llama focus stacking, necesitas Focus hacer varios stacking. disparos. Tienes que ahí, los disparos son del mismo sujeto, pero variando el diafragma No, para tener. variando, Entonces, variando la explícame eso un poco. distancia, Variando la distancia focal, efectivamente. variando la distancia de enfoque, sí. A ver, Fer, ese tipo de fotografía, focus stacking, aunque hay cámaras como por ejemplo las OM System, antes Olympus, que lo hacen automáticamente, no es aconsejable para bichos que se mueven. Eso es para hacer bichos que no se mueven. Entonces, todo ese tipo de fotografía de focus stacking, con apilamientos de hasta 400 fotos, eso solo es con bichos muertos o congelados, vamos, congelados, enfriados en el frigorífico y puestos sobre un posadero a posta y con toda la iluminación. Para hacer ese tipo de Implica, fotos, obviamente, manejar trípode. para todo ese tipo de fotos se requiere una iluminación que te cagas. El más mínimo movimiento ya no te sirve. Entonces tienes que estar en un entorno controlado. Aunque hay casos de fotógrafos macro que hacen focus stacking en el campo, lo que ves por ahí se hace todo en estudio. Todo. Absolutamente todo. Entonces, este tipo de foto que hacemos nosotros no se parece en nada a la utilización ni de fuelles, ni de iluminación externa, ni de focus stacking. Esto es una fotografía de campo, ¿vale? Es como Claro. un naturalista que va a ilustrar lo que se encuentra por el campo, la planta, la flor, el bicho, lo que sea. Nosotros lo que hacemos es ilustrar el macro, es decir, los bichos que a simple vista pasan desapercibidos. Dale, Pablo, que no hablas nada. No, es lo que estabas diciendo. Hay que diferenciar entre ese macro extremo, que se usa además mucho en biología, ¿no? De ese súper acercamiento para mostrar casi a nivel microscópico los insectos. Y eso se hace todo en estudio. Se hace con iluminación, con muy buena iluminación, con objetivos o con objetivos que ya los hay, que permiten relaciones de magnificación de hasta 5 por, y con sistemas de fuelles, con carril de enfoque. No tiene nada que ver absolutamente con lo que hacemos nosotros, ¿no? Lo nuestro es trabajo de campo, por decirlo así. No podemos hacer ese tipo de macro, obviamente, por limitaciones técnicas y por las limitaciones propias de los insectos y de los animales a los que sacamos, ¿no? De los bichos que se están continuamente moviendo, etcétera. Esto otro es que no tiene nada que ver. Por eso antes decíamos que tipo de hacer macro hay muchos. Hay muchos tipos de hacer macro. Fernando, ¿tienes alguna duda? Sí, una pregunta más. El momento que, como decía Javi, no es como el oficio de un cazador. Detecta la presa,
se acerca, pero en ese instante yo tengo un poco de oficio, digámoslo así, experiencia en fotografía callejera. Lo que hago es buscar un buen fondo. ¿Ustedes cuando ven al bicho, eligen también el fondo o simplemente se acercan? Si te deja así. A ver, también dentro de la salida macro hay horas y horas, ¿no? No es lo mismo una mariposa a las 3 de la tarde que está loca, que una mariposa ya Loca de cuando está cayendo contenta. el sol, loca de contenta, que una mariposa que está ya cayendo el sol y ya está buscando el posadero para pasar la noche. Ahí realmente muchas veces la mariposa se deja y se deja hacer fotografía desde todos los ángulos, vamos. Y sí que te Esa es la permite. parte que me tiene a mí loco, o sea, loco de alucinado, ¿no? Lo que comentas, porque quizá porque yo no he ido nunca a hacer fotografía macro a esas horas, como tú comentas, ¿no? De que la mariposa se queda quieta. Y yo no me lo imagino, no me lo creo. O sea, no me lo creo porque soy muy de que lo tengo que ver para creer. Te Continúa. aseguro, Pau, que es mucho Sí, más sí. difícil O sea, controlar a los niños en el estudio, como lo haces tú, que controlar a los bichos en el campo. Eso seguro. Mi primera experiencia ya la contaré algún día, que hoy no toca, con niños. Pero terminé en el suelo cogiendo un flash, el otro con el pie y la cámara no sé con la que la sujetaba. Mejor no lo digas. Bueno, retomando. Es eso, me queda alucinado, ¿no? El decir, la mariposa quieta posando para mí. O sea, es que es un poco... los que veo mariposas volando, pues no terminas de encajarlo, ¿no? El secreto es acercarte con discreción. Es decir, sin aspavientos. No, da igual que hagas ruido, sinceramente, da igual que hagas ruido. Lo que no tienes que hacer es movimientos bruscos. O sea, haciendo movimientos lentos de tipo, como es de las técnicas estas orientales que hacen Hay que ser un ninja, hay que ser un ninja, vale. Haciendo movimientos lentos y pausados, los puedes coger incluso con los dedos. Incluso se los puedes posar, como tengo yo varias fotos, a mi hija en la nariz, una mariposa. Se puede hacer. Sí. No se espanta. La mariposa solo se espanta si haces aspavientos. Si me alucina lo otro, imagínate el decirme eso, la foto que la he visto, ¿no? La de tu hija, con la mariposa en la nariz. Adelante, Fernando, querías comentar. Sí, más que nada, otra pregunta. Y tengo que aprovechar, está Pablo y Javier aquí, y tengo que aprovechar y bombardearles de preguntas. ¿Existen dentro del mundo de las mariposas especímenes que son más fáciles de fotografiar o más fotogénicos, digámoslo así? Y dentro de un espécimen, de una especie de mariposa, existen sujetos, es decir, me refiero a esa mariposa, está dando más facilidades que las otras para fotografiar, son más calmadas, se quedan hay quietas. Mariposas por culeras, que no dan más que por culo. Hay mariposas que no abren las alas así las maten. Y hay mariposas que se dejan hasta coger, subir encima del dedo, poner encima del otro dedo, pasar a la nariz. Depende de la especie en concreto y también depende mucho de la hora del día. Claro. Pablo. Cada especie tiene su idiosincrasia, ¿no? También es verdad que cuando hablamos de mariposas siempre tenemos la imagen de las mariposas bonitas, diurnas, que vemos volar por el día, pero tenemos que recordar también que lo que llamamos vulgarmente polillas también son mariposas nocturnas, que las hay muy Las bonitas feas. y las hay, no, bueno, las hay muy feas, pero también las hay bonitas, las hay muy bonitas, ¿eh? Y también desterrar un poquito ese concepto de mariposa de polilla, ¿no? La polilla concretamente se refiere a un tipo de mariposa nocturna. Vamos a hablar, nosotros ya estamos ya a ese nivel de hablar de pteroceras, ropaloceras, pero hay mariposas nocturnas con hábitos diurnos muy bonitas y que también pues son objeto de nuestra ansia por sacarlas. De Nosotros hecho, vamos lo en... que llamamos polilla de la ropa, que es la que conocemos normalmente como dañina para el ser humano, es un 0,001% de las polillas.
Es decir, aquí en León, concretamente en León capital, o sea, en León provincia, hay más de 4.400 especies de mariposas nocturnas. Solo 2 de esas especies atacan a la ropa, para que tengas una idea. Lo que se suele decir normalmente, unos cardan la lana y otros llevan la fama. Efectivamente. Muchos habréis visto, seguro, no sé si habéis visto alguna vez esa mariposa que parece un colibrí, que está continuamente batiendo alas muy rápidamente alrededor de las flores, ¿no? Que es la Macroglossum, la colibrí. Esa es una mariposa heterocera, una mariposa nocturna, ¿no? Con hábitos diurnos. Y esa es muy bonita, entre otras muchas, ¿no? Nosotros, claro, el saber también los hábitos de las mariposas, las plantas nutricias de las orugas, de sus orugas, pues nos da muchas pistas para ir a ciertos sitios donde sabemos que tenemos muchas posibilidades de encontrar cierto tipo de mariposa, ¿no? De hecho, todos los años repetimos prácticamente todos los cotos de caza, ¿no? Buscando la mariposa de temporada, por decirlo así. Ahora mismo, pues la Cerimpia rumina, la arlequín, que es, digamos, la mariposa estrella de esta época. Cuando llega mediados de julio, la Parnassus Apollo, bueno, tenemos ahí varios referentes y alrededor de ese referente vamos sacando lo demás. Y dice, bueno, pues vamos a ir a buscar esta mariposa y luego que caiga el resto, ¿no? Esto es lo que más o menos solemos hacer. Y bueno, tampoco, no solo de pan vive el hombre, no solo de mariposas vive el fotógrafo de macro. Existen multitud de especies de insectos que son tan atractivos o más que una mariposa. No sé, por poner un ejemplo, un libeloide. Un libeloide es espectacular. Hay escarabajos que son una auténtica locura, libélulas que son fascinantes y determinados tipos de insectos diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, que bueno, si veis la galería de Pablo o la mía en cualquier momento, tenéis ahí bastantes ejemplos de lo que puedes llegar a encontrarte en el campo, aunque no vayas a por ello. Quiero decir, nosotros sí puede que en determinados momentos del año vayamos a por determinada mariposa porque es en la época de reproducción, cuando vuela, cuando se alimenta, cuando se oruga, cuando tal. Pero en el 90% de los casos vamos a ver lo que sale. Te quiero decir, tampoco somos... damos a todos los palos, vaya. Sí, lo que me refería es que aprovechando esa circunstancia de vamos a ver si encontramos esto, luego no le hacemos asco a nada, por supuesto. Hablando de libeloides, ayer salí a hacer un poco de macro para quitar un poco el ansia y el mono y encontré un prado aquí en una población de León donde creo que los fabrican y exportan para el resto de España porque era impresionante la cantidad de ellos que había. Nunca había visto tanto libeloide junto. Adelante, Fernando. Bueno, quiero volver un poco al tema técnico. Javi, tú cuando yo disparaba una cámara APS-C reflex, tú me decías, un buen inicio para la fotografía macro son los tubos de extensión. Hace poco tiempo te dije, ¿qué opinas sobre los tubos de extensión? Tú me dijiste que no sirven, porque ahora estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cámaras sin espejo, cuya distancia entre el lente y el sensor es mucho menor. Javi, pregunta para ti. Diferencias técnicas entre hacer macro. Tú que has hecho macro con cámara reflex y con cámara sin espejo. Las diferencias técnicas de las dos cámaras para el macro. Gracias. Absolutamente ninguna. Puedes hacer el mismo tipo de fotos con unas que con las otras. Absolutamente. ¿Por qué no sirven los tubos de extensión? Los tubos de extensión no te sirven para tener un alejamiento suficiente del sujeto para que no se espante. Los tubos de extensión sirven para que tu 18-55, por poner un ejemplo, que tiene una distancia mínima de enfoque de 55 o 60 centímetros, se reduzca esa distancia mínima de enfoque a 30 o a 20 o a 10. Pero claro, eso no te garantiza que puedas hacer una fotografía macro en las mismas condiciones que lo harías con un objetivo macro, como el 180, por ejemplo. No sé si me explico. Te quiero decir, sí. O sea, las lentillas de aproximación y los tubos de extensión lo que hace es reducir la distancia mínima de enfoque. Pero eso lo tengo claro, Javi. Con un hándicap que no te puedes alejar tampoco. Es decir, vas a limitar el rango del enfoque en una distancia determinada, digamos desde 10 hasta 40 centímetros. Si tú quieres hacer la foto a 60 centímetros ya no puedes. Eso está clarísimo. Por eso te digo que no sirve.
La diferencia entre hacer fotos con tubos de extensión, hacer fotografía macro con tubos de extensión en una reflex y en una cámara sin espejo. No tiene Yo nada, creo que ¿Hay alguna no, diferencia? ¿No tiene para nada? nada, no. ninguna. De hecho, no tiene nada que ver que la lente esté más próxima al sensor de la cámara sin espejo, porque realmente lo que hace el tubo de extensión es alejarla para permitir ese Así es. acercamiento, ¿no? El problema de los tubos de extensión, el problema de los tubos de extensión, aparte de perder el enfoque infinito, con lo cual yo con el 105 puedo hacer fotografía macro, pero también puedo hacer retrato y también puedo sacar un pájaro si me lo permite la distancia, es que con los tubos de extensión lo pierdes. Y otro hándicap que tienen es la pérdida de luminosidad. Quitan muchísima luz, con lo cual, vamos, en condiciones pobres de luz estás vendido. Ahí Son más los tienen, perjuicios que los beneficios, ¿no? sí, ahí tienen una ventaja las lentillas. Las lentillas apenas te quitan pasos de luz, pero el tubo de extensión es como si te metieras dentro de un túnel, para que lo entiendas. Entonces te va a Pero restar, las lentillas en cambio distorsionan. depende, si la lentilla es de calidad, yo tuve la Raynox 250 con el 1855 y hice fotomacro. Por supuesto que hice fotomacro, pero a moscas. A una mariposa no. ¿Entiendes la A diferencia, hormigas no? que están todo el A tiempo, hormigas, todo claro, el tiempo en movimiento, es más difícil por esa efectivamente. circunstancia. No, no exactamente. Es que, a ver, bueno, también hice a mariposas, pero claro, a mariposas a determinadas horas del día en las que están calmadas. A ver, la idea de hacer el tipo de foto que hacemos Pablo y yo es, sí, puedes escoger el diafragma, puedes para desenfocar más el fondo, no desenfocarlo más, pero nosotros hacemos foto con ambiente. Te quiero decir, no hacemos el bicho solo o una parte del bicho. Hacemos el bicho posado en el posadero, que el posadero esté guapo, que la luz sea bonita y que el fondo esté desenfocado. Claro, Ese es el tipo de macro que vamos buscando. efectivamente. Nosotros ya buscamos composición, buscamos jugar con el bokeh, buscamos pues movernos para que incida la mejor luz. No es solo sacar el bicho, ¿no? Ya tenemos, ahí hay ya un proceso creativo en ese tipo de fotografía y buscamos ese componente artístico cuando podemos, no siempre se puede, ¿no? Pero ya no es solo el sacar el bicho por sacarlo y darle la máxima nitidez y que se vea bien y los pelitos, no, es incluso a veces nos alejamos un poco más para poder componer, para meter en escena otros elementos que le dan más creatividad a la fotografía. Eso es clarísimo al ver las galerías de ustedes que tengo el gusto de haber visto. Es alucinante cómo a través de la composición, el bicho más la hoja, más las ramitas, más la flor, crean verdaderos conjuntos maravillosos, conjuntos compositivos, con fondos muy coloridos, con un bokeh extremadamente suave. Bueno, a los que nos escuchan les recomiendo, por favor, mirar las galerías de Pablo y de Javier de fotografía macro, que son un deleite realmente. Pau. Nada, que habíamos subido a Olga, que no sé si nos quería comentar alguna cosita de lo que está escuchando o nada, te doy paso. Adelante, Olga. Gracias. La verdad que me encanta esta sala, está súper interesante. Bueno, yo no soy fotógrafa, pero manejo drones y la verdad que me ha costado muchísimo el tema de la fotografía y ahora escuchándolos, me quedo aquí bien juiciosita escuchando tanta información porque cada día aprendo más. Y de pronto una preguntita, están hablando de macro, ¿es cuando se acerca mucho la cámara al objeto o qué significa macro? Hola Olga, no necesariamente hay que acercarse. A ver, nosotros estamos englobando la fotografía macro en una especialidad concreta que es la fotografía de aproximación, no necesariamente el meterse encima del bicho. Es decir, sacar al insecto posado en la planta donde esté posado, con una luz interesante, atractiva, con un fondo desenfocado y buscamos más que identificar al sujeto, buscamos más la estética. Es decir, es una fotografía más creativa que el otro tipo de fotografía macro que es más de acercamiento. ¿Eres colombiana, Olga? Sí, soy de Colombia, pero vivo en Miami. Bienvenida. Te doy el paso a Pablo, que te quiere comentar algo más.
Sí, bueno, bienvenida Olga. Bueno, pues a raíz de lo que ha dicho Javi, lo de identificar también depende, porque es un poco un juego. A mí también sí me gusta identificar lo que saco, ¿no? Y de hecho me ha llevado muchas horas a veces buscando en guías online y en guías en papel, pues elementos que hemos sacado y hasta que no lo consigo no paro, ¿no? Porque sí que, bueno, es también un poco ese reto, ¿no? De muchas mariposas hoy en día. Después de 6 años haciendo macro me las conozco, pero otras no, y siempre, bueno, esa es la otra parte del macro, ¿no? Por lo menos en mi caso, que a lo mejor Javi ya está más despreocupado en ese sentido, pero yo todavía Mm, tengo esa inquietud. no es que esté despreocupado, es que te quiero decir que son fases de la fotografía macro que cuando tú ya tienes prácticamente un ejemplar de cada especie que te puedes encontrar, pues nada, vas a hacerla, pero ya vas con esa mira más estética. ¿Me entiendes? Ya no tanto como cromo nuevo venga para la colección, sino que vas buscando ya un poco más, no sé, la composición, la luz, la estética en general de la fotografía. No, sí, de que eso estamos de acuerdo, pero que a veces te encuentras con insectos o bichos que no conoces de nada, y porque te acuerdas de nuestro amigo Deleproctophylla dusmeti, que fue un Sí, sorpresón sí. y hasta que no lo identificamos, pues bueno, en este caso tú no paraste porque claro, lo hemos encontrado solo una vez, bueno, lo hemos encontrado más veces, pero solo en un sitio y ha sido una cosa es un cromo, yo creo que es el mejor cromo que he tenido Sí, en sí, toda la no, carrera macro. no cabe la menor duda que siempre es una experiencia gratificante el encontrarse pues un bicho que no habías visto nunca. De hecho, yo tengo varias, varias asignaturas pendientes que todavía no las tengo. Sé que vuelan en León, pero todavía no las tengo y las tengo ahí pendientes. Pero te quiero decir, eh, a ver, sí me preocupa el tenerlos clasificados en mi archivo, pero no me preocupa como me preocupaba antes. Es decir, lo primero que hacía antes cuando descargaba la tarjeta no era mirar qué foto me había salido mejor, no era clasificar el bicho. Eso era lo fundamental. Eso ya pasaba a un segundo término. Sí, bueno, yo también, ¿eh? Eso lo hacía al principio y ahora ya proceso la fotografía, la tal, y luego digo, hostia, ahora voy a mirar qué bicho es. Eso es cierto que en la evolución natural dentro de la disciplina de macro me imagino que sí. Pau, adelante. Pues nada, yo siempre soy el contrapunto y, y empiezo ya a pediros conclusiones, las conclusiones finales para dar por finalizada la charla, que creo que va a quedar pendiente la segunda parte, porque da para mucho el tema. Por mi parte no habría ningún problema. No, por el mío tampoco. Conclusión final, bueno, yo creo que la clave para el tipo de fotografía en concreto, ¿no? Que hacemos Javi y yo es paciencia, muchísima paciencia. Porque salimos a las 4:30 de la tarde y volvemos para casa a las 8 y no hemos parado de dar vueltas y a veces nos venimos con 200 fotos y a veces con 50, ¿no? Depende. Entonces, pero la clave está en la paciencia, el saber a lo que vas, sin, vamos, Y, con los deberes en la cabeza. ojo que como vamos en buen tiempo a hacer fotos, siempre la paciencia se ve recompensada con una caña. Eso no puede faltar. Eso, claro, es que Y no, la fotografía macro es el medio que justifica el fin, que en este caso es la caña. Se refieren, Olga, a la cerveza. Pero no, qué sala tan espectacular. La verdad les agradezco muchísimo porque, eh, o sea, he aprendido en estos minutos eh, el profesionalismo con que toman este trabajo y pienso que así debe ser. De pronto, cuando uno está volando un dron o cuando empieza a volar el dron, es mucho la emoción de todo lo que está viendo, pero eh, me pongo en la posición de ustedes, o sea, lo que dices, a veces tomas 50 fotografías y a veces tomas 200. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Estaré pendiente de la próxima sala porque la verdad que está muy interesante.
Cualquier disciplina fotográfica, Olga, cualquiera, sea la que sea, que hay 50.000 disciplinas fotográficas diferentes, requiere de un proceso de aprendizaje en el cual la primera parte siempre es interés, te llama la atención. La segunda parte es meterte de lleno dentro de esa disciplina y conocer todos sus detalles técnicos. Y la tercera parte es buscar la estética. Yo eso lo he comprobado en cualquiera de las disciplinas que me he movido, en retrato, en paisaje, en lo que sea. Primero, te llama la atención porque has visto fotos y dices, yo quiero hacer eso que ha hecho este fotógrafo o fulano o quien sea. En segundo lugar, buscas con qué tengo que hacer eso. Pues ya te informas de las cámaras, de los objetivos, de tal. Y ya en la tercera parte, cuando ya tienes más o menos lo que quieres, es buscar la foto que te llene a ti como fotógrafo y que te guste, independientemente que les guste a los demás, porque lo de las redes sociales ya sabemos todos lo que es. Claro, eso iba a decir que la cuarta parte es cuando ya no te obsesiona y es cuando realmente empiezas a disfrutar de cualquier disciplina fotográfica, ¿no? Y es cuando empiezas a hacer las fotos que a ti te gustan, no las que le gustan a los demás. Y realmente es cuando empiezas a disfrutar de la fotografía, porque cuando estás pendiente de los likes, de que si le va a gustar a cierto tipo, a cierto sector de personas, ¿no? No disfrutas, no disfrutas. Y esto es una afición, no vivimos de ello. Entonces, al final, cuando realmente empiezas a sentirte cómodo, es cuando te olvidas de que estás haciendo fotografía realmente. Bueno, a mí me toca el espacio de agradecimientos. Quiero agradecer en esta ocasión a Olga por acompañarnos. Por favor, no dejes de seguirnos. Algún momento haremos un especial de aerofotografía y nos encantaría tener tu opinión y en cualquiera de los temas. También bienvenida a Mucho Más que Fotos. Quiero agradecer a Pau por el espacio, agradecer a Pablo, nuestro invitado. Ha sido un gusto escucharlos a ti y a Javier juntos. Uno simplemente aprende y se da cuenta de por qué es que las personas se vuelven tan amantes de la fotografía al ver la pasión, la técnica y el oficio con el que ustedes hacen su trabajo. Es un placer. Quiero dar un agradecimiento muy especial esta vez a Javi, ya que él ha sido el maestro de todos personalmente, mi gran maestro en fotografía. Lo poco que sé, lo sé gracias a él y quería decirlo en línea. Así que muchas gracias. Gracias Siga, Pablo. a vosotros. Muy bien. Gracias a vosotros, por supuesto. Y espero participar en más charlas porque es ¿Cómo que esperas? Estás condenado a participar en más, vaya. Bueno, pues la condena no es mala, hombre. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado todos y todas. Y hasta aquí la charla de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho y prometemos segunda parte sobre macro. Os esperamos en la siguiente charla la semana que viene. Por supuesto, a ti también, Pablo. Podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse Mucho Más que Fotos y también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Telegram. Un saludo y hasta luego. Hasta luego. Nos vamos luego. Adiós. Nos vamos en 3, 2, 1. Chau. Adiós. Bye, gracias.